estar aquí en pie una semana más. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Salmo 27. Gloria a Dios. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí en esta mañana. Por lo tanto, vamos a gozarnos en Él. Vamos a alabar y a glorificar su nombre porque Él es bueno. Porque para siempre son su misericordia. Aleluya. ¿Lo tienen ya? La palabra de Dios van a ser leída en los tres grandes: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dicen así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mi enemigo para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bondadoso Padre y Dios eterno, vengo ante ti en esta mañana para exaltar y bendecir tu nombre en esta preciosa mañana. Para darte gracias, Señor, por tu misericordia. Para darte gracias, Señor, por cada amanecer que tú nos entregas, Señor. Para darte gracias, Señor, porque nos ha permitido un año más en tu templo, Señor. Para darte gracias por cada hermano, Señor, que en esta mañana se ha dado cita aquí, Señor, para adorar tu nombre. Para decirte, Señor, que tú eres el Dios amado. Para decirte, Señor, que en medio de cada dificultad tenemos unos labios para adorarte. Tenemos unos labios para exaltar tu nombre. Para decirte que gracias, Señor, por la vida. Para decirte gracias, Señor, porque puedo respirar en esta preciosa mañana. Porque puedo caminar, Señor, y gritar a los cuatro vientos que tú eres el amado. Que tú eres el Dios real, Señor. El que nunca cambia, Señor. El que está a la diestra del Padre, Señor. Y por eso en esta mañana yo vengo con regocijo, Señor, a exaltar tu belleza, Señor. A decirte que gracias en esta mañana, porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Porque no hay nadie ni nadie que se parezca a tu grandeza, Señor. Porque la sangre de tu Hijo amado limpia, Señor, purifica, sana y restaura, Señor. Que nos gocemos con toda libertad. Que nos gocemos, Señor, con alabanza, con gratitud, Señor. Porque tu presencia está aquí en esta mañana. Y nos vamos a exaltar tu nombre. Y nos vamos a gozar en tu presencia. Aleluya. 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 Te adoramos, Rey, en esta mañana. Te adoramos, Rey, en esta mañana. Te adoramos, Rey, en esta mañana. Y nos regocijamos en ti, Señor, en esta mañana especial, en esta mañana poderosa, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. 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 Por aquí nuestro hermano Marino. Aplauda al Señor con todo regocijo. Aplauda la gloria de Dios porque Él está aquí. Si se lo va a dar, déselo con vida, que es para Él. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada miembro, cada líder, cada amigo. Sean más que bienvenidos a adorar y glorificar el dulce nombre de Dios. Amén. Levanten la mano los amigos que están aquí hoy. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren bendiciones para los amigos? ¿Cómo le dice la iglesia? Un saludo cordialmente para mi hermano Natalio. Amén. Próximamente Natalio estará formando ya parte de esta iglesia. Amén. Así que lo vamos a estar introduciendo para que él agarre y le dedique su tiempo a Dios. Amén. Vamos a orar a Dios.
a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontré esto es en vivo, hermano. Démele otra vez. Esto es en vivo, amén. ¡A su nombre! Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí, me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al dolor que llegaba y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí, me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Gloria a Dios. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí, me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor
de su paz. Levanta tu mano y adora a Dios. Adóralo. Que tú y yo fuimos creados para adorarlo. A su nombre. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Gloria a Jesús. Den un aplauso de eterna. Que vive. Gloria a Jesús Santo. Jesús secó nuestras lágrimas. Amén. Qué bonita alabanza. Recuerden que esto es en vivo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y eso es para adorar y glorificar el dulce nombre de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. ¡Que vive reina! Porque de tal manera amaste al mundo, envíate a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oscilada, corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti, no, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Porque de tal manera amaste al mundo, envíate a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un dolor profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oscilada, corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti, no.
Por eso yo no puedo vivir sin ti, Señor. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Déselo con vida, con vida. Que se sienta ese aplauso que es para Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Si se lo saben, ayúdenme. Gloria a Dios. Caminaba sin su amor, caminaba sin su amor, el pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una voz me iluminó. Jesús, ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó, pues su amor sin igual, tan especial, pues su amor que me dio la libertad. Vuelo libre y sin temor, sí, Señor. Por su gracia, el pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó. El amor de Jesús me transformó, pues su amor sin igual, tan especial, pues su amor que me dio la libertad. A su nombre. Déjalo con vida, hermano, con vida, que se sienta. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde. Nuestra querida pastora, con Dios y con cada uno de nosotros.
Dios bendiga a nuestro hermano Marino. Dios lo bendiga más. Dios es bueno. Estamos dando gracias a Dios por un año más y por un año del Mesías, del altar del Mesías. Dios ha sido tan bueno con nosotros que no tenemos con qué pagarle. Es un privilegio servirle, adorarle, y a Él le ha placido escogernos. La gloria es de Dios. Así deseamos que cada uno de los que están en este lugar reciban al Señor como su único y suficiente Salvador. Porque no hay otro camino, ese es el único. En el mundo hay muchas cosas, y lo que está pasando ahora mismo nos dice que Cristo viene. Que viene pronto por su iglesia. Y hay que estar preparados. Gloria al Señor. En este momento es muy especial porque le vamos a dar algo al Señor de tanto que Él nos ha dado. Porque Él ha sido bueno. De manera que vamos a estar orando por las ofrendas. Gloria al Señor. Amantísimo Dios, te alabamos y te bendecimos una vez más. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Oh Padre eterno, en esta hora nos disponemos a ofrendar a ti, a darte una partecita de tanto que tú nos has dado, Señor. Oh Padre eterno, suple cada hermano, suple toda necesidad, Dios mío, de lo que estamos en este lugar. Oh, mira cada amigo, Señor. Tócalo, súplele, Señor, en el nombre de Jesús. Ofrendemos al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Mi hermano Marino una vez más, gloria a Dios, con un corito. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hacer esta alabanza a petición del pastor. Amén. Gloria a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso
Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu casa, tus hijos y tu familia servirán a Jehová. Declara lo que sí. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Mi casa y yo. A su nombre. Dios le bendiga. Dios le guarde. Nuestro querido pastor. Y déselo con vida. Que para Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Me siento muy contento, amados y amadas, con la presencia de cada uno de ustedes, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, la representación de nuestros vecinos. Gloria a Dios. Dios bendiga a don Ángel. Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Usted sabe, amado, le hemos puesto a esta celebración: estamos de fiesta con Jesús. Y no es para menos. En República Dominicana, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. El 27 es el Día Nacional de la Biblia. Pero que resulta que en septiembre el Señor quitó todos los temores que habían en nosotros para que iniciáramos el segundo domingo de septiembre, se diera el primer culto en este lugar de adoración a Dios, del altar del Mesías. Alabado sea el Señor. Entonces hoy estamos celebrando ese primer aniversario también. Gloria a Dios. Y nos ha motivado el Espíritu a presentar un video de la historia de la Biblia que está denominado La Biblia, el libro indestructible. Está dividido en 3 partes, de manera que cuando termine la primera o la segunda no crean que ha terminado, pero es un video que en su totalidad tiene 45 minutos, es decir que al mediodía estaremos terminando. Bendito sea el Señor. Y luego le vamos a invitar a que nos acompañe a un brindis que hemos preparado con motivo de nuestro aniversario. De manera, amados y amadas, que es importante que ustedes vean cómo las tinieblas han perseguido este libro desde sus inicios, queriendo destruir el plan de redención que Dios ha establecido para la humanidad. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y con el pecado la muerte, más también por un hombre, Jesucristo, nos ha sido revelado el amor de Dios aquí en su palabra. Por eso es imposible que lo puedan destruir. Independientemente de todos los planes que el enemigo haya hecho, ustedes van a ver en esta historia hombres que por hacer una traducción de la Biblia fueron llevados a la hoguera y mandados a hacer ese sacrificio de ellos por la iglesia oficial. La iglesia oficial mandó a quemar en la hoguera a hombres que quisieron que esta palabra nos llegara a nosotros, como es el propósito de Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar la Biblia, el libro indestructible.
la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. A veces me pregunto, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Tomen esta ciudad, por ejemplo. Hay 10 millones de personas aquí. 10 millones de almas. Cada una buscando el sentido de sus vidas. Pero ¿cuántas realmente lo encuentran? ¿Ven esa cruz? Cientos de personas pasan bajo ella todos los días. Pero ¿cuántos realmente la notan? Y aquellos que sí lo hacen, ¿qué es para ellos? Si me preguntan, les diría que simboliza perdón y redención. Pero ¿realmente qué significa? Esta es la historia de 12 almas. 12 vidas que se entrecruzan y que tienen que responder una pregunta. ¿Crees en el poder del sacrificio de Jesús en la cruz? Gloria a Dios. Están vivos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a salir en el nombre de Dios. Señor. En el nombre de Jesús. El hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje dado de Moisés hasta Juan aún prevalece. Esto ha motivado a que la obra que guarda la palabra de Dios también se conozca como el libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Originalmente la Biblia fue escrita en forma continua, sin divisiones de palabras y sin signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde la antigüedad estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos por destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C.,
cuando los babilonios desolaron la Tierra Santa. En esa ocasión quemaron todo el material que encontraron y cada pared del templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí por espacio de 70 años. Probablemente durante el cautiverio construyeron sinagogas. Estas eran pequeños lugares donde podían reunirse y educarse. En ellas experimentaron un gran avivamiento en la adoración y la renovación espiritual, al volver a leer los escritos sagrados. Pero se requería que hubiese copias de esos textos disponibles para cada una de las sinagogas. Esa necesidad trajo como consecuencia la creación de una institución, la de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo, que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de los más perfectos. Y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre: Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor, y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos imposibles de reconstruir a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. El primer siglo se caracterizó por el establecimiento de un movimiento cuya persecución fue encabezada por un celoso de la ley llamado Saulo. Después de una milagrosa conversión, ese perseguidor de la iglesia llegó a ser el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento.
también fue el responsable de la expansión del Evangelio por Asia Menor. Los años que siguieron a la ascensión de Jesús vieron el surgimiento de la iglesia y la expansión del cristianismo. Primero en Jerusalén y Judea, después al resto de Palestina, incluyendo Samaria, y se extendió hasta el resto de lo que hoy se conoce con el nombre de Asia Menor. El personaje más importante en la expansión del cristianismo en esta parte del mundo fue el apóstol Pablo. No solamente proclamó el Evangelio de manera oral, estableciendo iglesias, sino que para asegurar la continuidad de las comunidades y su educación, escribió cartas que llegaron a ser parte de lo que hoy se conoce con el Nuevo Testamento. Pero no solo Pablo escribió cartas, hay otros autores que escribieron una carta, que escribieron otras cartas, y ese conjunto se conoce con el nombre de cartas universales. Pero también tenemos escritos como Apocalipsis, que forma parte de lo que se conoce con el nombre de literatura juanina y tiene que ver con el apóstol Juan, que fue uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma fue basada en que este movimiento atentaba contra el emperador y que este grupo solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura usada por los cristianos era igualmente considerada subversiva. Para el año 150, los cristianos se encontraban ya no solo en Roma, sino tan lejos como al norte de Inglaterra, a pesar de que el Imperio Romano había hecho todo lo posible para parar el crecimiento del movimiento. Cada día se unían nuevos partidarios, motivados por la fe y por el testimonio de los mártires. Muchos se convertían al cristianismo. A pesar de la persecución iniciada por Nerón en el año 64 después de Cristo, el número de creyentes crecía y se expandía. La Biblia era la autoridad real del movimiento cristiano, aunque no fuese conocida por muchos, y el interés por estos escritos aumentó. La figura de Constantino fue de suma importancia. Construyó iglesias y pagó salarios a pastores. Por su empeño en mantener la unidad, proclamó el cese de la persecución. Esta proclama se extendió por todo el imperio con la derrota de Lucino en el año 323. La canonización de los textos bíblicos implicó un proceso lento y de varias etapas. La palabra canon, con referencia a la Biblia, fue empleada por primera vez hacia el 360 después de Cristo. 7 años después, este patriarca de Alejandría hizo la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. En el año 397, el Sínodo de Cartago dio su primera aprobación a los 27 libros. Con esto se reafirmaba la autoridad del Nuevo Testamento. Para el año 400, el latín se había convertido en una lengua importante para comunicar enseñanzas religiosas, por lo que se necesitaba una traducción confiable de las Escrituras. Jerónimo se mudó a Belén y se dedicó a traducir las Escrituras al latín. En el año 405 completó su misión. Su trabajo es conocido como la Vulgata o Biblia de lenguaje común. El latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana hasta este siglo. Cada nación protestante usó su propio idioma. El griego siguió como idioma oficial en el Oriente. Hacia el año 555, el Imperio Romano iba en decadencia producto de las invasiones de pueblos bárbaros como los germánicos, lombardos y muchos otros, quienes terminaron conquistando el imperio. Desde el siglo V, por mencionar una fecha, el Imperio Romano entra en una gran crisis debido a debilitamiento interno y también a la presión que ejercían las tribus llamadas normalmente bárbaras,
de la frontera del imperio hacia afuera, que poco a poco se van infiltrando, se introducen dentro del imperio, y luego esto favorece cuando la invasión militar de esas tribus se produce y el imperio romano cae. El año 476 se considera como símbolo del tránsito del mundo antiguo a la Edad Media, y esta Edad Media generalmente es considerada como una época de oscuridad, que es una caracterización, en mi opinión, falsa, pues aunque sí hubo ciertos problemas que se plantearon a ese respecto, sin embargo, la Edad Media fue también un foco de cultura, especialmente para transmitir la cultura antigua que llegara hasta el mundo moderno y de hecho hasta nuestros días. En este periodo se crean las universidades, primero a partir de las escuelas catedralicias y palatinas, con Carlomagno, y luego florecen las grandes universidades en varios países de Europa: Francia, Alemania, Inglaterra, España, y esos fueron centros de cultura. Cierto, no era una cultura popular, pero era el centro de cultura que iba a recoger y a crear para el mundo moderno. También a partir del siglo XI se produce un fenómeno muy característico de esta época, que son las cruzadas. Se creó un espíritu, especialmente en el mundo occidental cristiano, y un deseo de recuperar las llamadas tierras santas que estaban en manos de los turcos, de los musulmanes, y se consideraba que eso era casi un sacrilegio. Las cruzadas tuvieron épocas de gloria y épocas de catástrofe espantosa, pero al mismo tiempo facilitaron el tránsito de la cultura, del comercio, a lo largo de todo el territorio que va desde el occidente de Europa hasta la Tierra Santa, hasta el Medio Oriente. Esto también va creando el ambiente propicio para que ya, especialmente en la última parte de la Edad Media, comenzaran a preocuparse algunos cristianos por traducir textos bíblicos a idiomas, los idiomas modernos de aquella época, puesto que a partir de la traducción de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, de la cual ya se ha hablado, el latín se convierte en la lengua oficial de la Iglesia, y la traducción de esa Biblia al latín, la Vulgata, era la traducción oficial que la Iglesia utilizaba para todos sus usos del texto bíblico. De tal manera que ya al final de la Edad Media se abre un mundo nuevo, se está preparando el Renacimiento y el comienzo de la era moderna, un mundo nuevo también para la traducción de la Biblia y para los estudios bíblicos. En el siglo XIV, John Wycliffe de Inglaterra, quien se considera el padre de la Biblia en inglés, sostenía que la Biblia contiene la revelación de Dios. Aseguraba que no se necesitaba ninguna enseñanza adicional por parte de la Iglesia ni de las autoridades. Wycliffe reiteró que la Biblia debía ser traducida al lenguaje del pueblo. La Biblia en inglés no era conocida en Inglaterra, puesto que se contaba con la versión latina de Jerónimo del año 405. Wycliffe terminó la traducción del Nuevo Testamento a partir de la Vulgata latina en el año 1380. En 1382 se terminó el Antiguo Testamento. Por primera vez, el pueblo de Inglaterra tenía en sus manos una Biblia en su propio idioma. En esos días, una Biblia era costosa y no todo el mundo podía obtenerla. Algunos daban las ganancias de un mes de trabajo para obtener una página de la Biblia. Con su aporte, Wycliffe había cambiado la historia de Inglaterra. Hasta el día de su muerte se mantuvo a la vanguardia, enfrentando a los poderes que mantenían al pueblo prisionero de una tradición religiosa impuesta por la fuerza. Las ideas de Wycliffe fueron tan temidas que después de su muerte, toda la literatura que había producido fue prohibida. Y aún más, John Huss, de Bohemia, un admirador de Wycliffe, murió quemado en la hoguera en el año 1415, condenado por el Concilio de Constanza. La indignación de la Iglesia fue tal que desenterró los restos de Wycliffe, los quemó y luego los arrojó en el río Swift.
Una vez más, la Biblia era el eje central por el que los cristianos comprometidos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, aún sus vidas, para que la palabra de Dios llegase a todo ser humano. Martín Lutero inicia un hecho que cuando lo realiza no debió haber tenido mayor significado. De hecho, ya había hecho algo semejante años antes y lo que él había hecho había pasado casi inadvertido. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca en la puerta de la abadía de Wittenberg, en cuya universidad Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura, 95 tesis en las que él cuestionaba algunas cosas que le parecían que debían cuestionarse respecto de la actitud de la iglesia oficial, la iglesia dominante, la iglesia católica. Martín Lutero colocó estas tesis no en alemán, sino en latín, porque estaban dirigidas simplemente a los eruditos de la universidad en la que él enseñaba. Y lo único que él pretendía era iniciar una discusión académica con sus colegas sobre los temas que él planteaba. Sin embargo, inesperadamente, aquel acto de colocar los 95 tesis, que era un acto sencillo, pero la reacción fue totalmente inesperada para el propio Martín Lutero, porque creó un polvorín hasta tal punto que hoy se considera que el 31 de octubre de 1517 es la fecha simbólica con que se inicia la reforma protestante del siglo XVI. Entran en ejercicio los órganos supremos de legislación y de autoridad en el imperio, y en 1521 Martín Lutero es llamado a la Dieta de Worms para que se retractara de la doctrina que estaban enseñando. Es famosa la frase, probablemente un poco apócrifa, legendaria, pero simbólica, en que Martín Lutero se planta frente a la Dieta y sostiene que a menos que le convenzan con el texto de la Sagrada Escritura en la mano de que él está equivocado, él no va a retractarse. Amigos de Martín Lutero lo secuestran literalmente cuando sale de la Dieta, lo llevan al castillo de Warburgo y eso que al principio podría parecerle a uno que fue también una especie de pequeña catástrofe, se convirtió en algo muy significativo, porque mientras estuvo en el castillo de Warburgo, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, iniciando también de esta manera algo muy significativo, porque años más tarde termina la traducción completa de la Biblia y los especialistas en germanística señalan que esa traducción fue un hito muy, pero muy significativo en la formación de la lengua literaria de lo que hoy es el alemán. La traducción de Martín Lutero se convierte también en símbolo, porque entonces comienzan también a producirse traducciones en las otras lenguas de la Europa de la época. Pero en 1529 fue derogado dicho principio y se prohibió la difusión de la religión evangélica. Entonces fue presentada una protesta formal. En la misma se afirmaba que en asuntos de religión cada quien debía seguir a su conciencia. De ahí el nombre de protestantes, con el que se conoció a los seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino. La primera Biblia en francés es la aparecida en 1535, en versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino. Lutero proclamaba que la única fuente de verdad era la Escritura. Los movimientos de reforma religiosa estaban por esta época bastante difundidos en Europa. Se contaba con Erasmo de Rotterdam, John Colet en Inglaterra, Jacques Lefebvre en Francia, Francisco Jiménez de Cisneros en España, Juan Valdés en Nápoles. También apoyaban a Lutero los nacionalistas alemanes liderados por Ulrico von Hutten. En la Inglaterra de 1519 se destacó un joven estudioso en la Universidad de Cambridge, William Tyndale. El joven entendió que si el Nuevo Testamento tenía tanto efecto en los intelectuales de Cambridge, la palabra de Dios haría mucho más en los campesinos. A partir de esta conclusión, Tyndale empezó su misión de traducir la Biblia en inglés, teniendo en mente a la gente común. Tyndale tuvo que salir de Inglaterra para poder hacer su trabajo de traducción.
porque en este país había prohibiciones de usar una Biblia que no fuera en latín. En 1524 viajó a Hamburgo para finalizar su traducción del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, Tyndale utilizó para su labor los textos griegos de Erasmo y la Vulgata latina, así como las traducciones hechas por Lutero al alemán. En diciembre de 1525, Tyndale imprimió el Nuevo Testamento e hizo los arreglos para introducirlo en Inglaterra de manera clandestina en sacos de harina. La llegada de la literatura en inglés fomentó el descontento oficial. Los problemas en la distribución empezaron cuando los Nuevos Testamentos tuvieron que ser introducidos en Inglaterra, usando diferentes vías como marinos mercantes y hombres de negocios. Las autoridades inglesas estaban activas. Arrestaban a todo aquel que encontraban con un ejemplar. La expectativa de poder leer la Biblia en inglés fue tan grande que la gente se arriesgaba a pesar de las amenazas. Cada libro de tinta que las autoridades encontraban era quemado. El obispo y el cardenal quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento de Tyndale. Pero mientras en Inglaterra lo quemaban, cientos de ejemplares eran impresos en Alemania. Por espacio de 10 años, la destrucción sistemática del libro continuó en Inglaterra, y los difusores eran puestos en prisión o quemados en la hoguera. A pesar de que las autoridades hacían esfuerzos por parar el trabajo de Tyndale, este lo continuó desplegando fervientemente. Tyndale fue traicionado, arrestado y puesto en prisión en Bélgica por año y medio. Luego fue enviado a la hoguera. Otro hombre, Miles Coverdale, terminó el trabajo de traducción de la Biblia basado en el trabajo de Tyndale. Esta Biblia salió de la imprenta en 1535. 2 años más tarde, el rey de Inglaterra consintió en hacer uso de la Biblia en idioma inglés. La próxima medida fue que se colocara una Biblia grande en cada iglesia. En 1604 el rey James autorizó la traducción de la Biblia. Para lograrlo, juntaron a los 40 eruditos más destacados de Inglaterra, entre los que se encontraban los decanos de Cambridge y Oxford. Finalmente, este gran esfuerzo terminó siendo la Biblia de más distribución en el mundo de habla inglesa, la Biblia versión King James, que lleva el nombre en honor al rey. Definitivamente, este gran libro superó todo, los tiempos, las oposiciones, convirtiéndose en el libro indestructible. En el año 1557, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, un monje de nombre Casiodoro de Reina, admirador y estudioso de Jerónimo, sintió el deseo de traducir la Biblia a su propio idioma, llevando así la Biblia al pueblo hispano de ese tiempo, un gran aporte a la difusión y alcance del libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El primer intento de traducción de Casiodoro de Reina fue un salmo, el que luego llevó como regalo a una rica y piadosa mujer de nombre Isabel, muy devota de la fe cristiana. Ese fue el inicio. La gran pregunta era si podría hacer lo mismo que Jerónimo, traducir la Biblia completa. Hasta este momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en una lengua romance como el castellano. Al enterarse Casiodoro que la Inquisición enjuiciaría a los monjes, huyó del monasterio. Tuvo que vivir en diferentes países acosado por sus enemigos, sentenciado a muerte, bajo acusaciones falsas y con penurias económicas. En 1572 la Inquisición lo enjuició en ausencia. Al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya en señal de lo que le esperaba en caso de ser capturado.
Casiodoro se estableció en Inglaterra. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia, pero la persecución no se detuvo. En 1563 sus enemigos le hicieron acusaciones morales. Tuvo que volver a huir, y eso empeoró su imagen y reputación. Después de 12 años de intensa labor en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, en 1569 en Basilea, Suiza, se publicó su traducción de la Biblia al castellano. Un compañero de Casiodoro de Reina, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, en el sur de España, que también había huido a la península ibérica por temor de la persecución, inicia una labor de revisión del texto de don Casiodoro. En la presentación que hace al inicio de su obra don Cipriano de Valera, habla muy elogiosamente de la obra de Casiodoro de Reina, señala que ya es imposible conseguir ejemplares y decide hacer la revisión para ponerla al día, porque había habido algunos cambios en cuanto al uso del idioma, sobre todo, y algunos principios que había seguido un Casiodoro de Reina que Cipriano consideraba que debía cambiar. En 1602, en Ámsterdam, se publica lo que a mí me gusta llamar la primera auténtica y original Reina Valera, es decir, la primera revisión que se hace del texto de Reina por don Cipriano de Valera. La revisión de Reina Valera ha sido el texto bíblico más usado por las iglesias evangélicas de habla castellana, tanto en España como en Hispanoamérica y en otras partes donde se usa nuestro idioma. El texto revisado por don Cipriano de Valera, por supuesto, en 1602, fue sometido a diversas revisiones a lo largo de los siglos, muchas de ellas muy poco conocidas, y luego cuando se forman las primeras sociedades bíblicas y después, posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas, se hacen las revisiones más conocidas en el día de hoy. La de 1909, publicada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, es la Biblia con la que yo me eduqué en la fe. La de 1960, que es la de más amplio uso en la actualidad, y la de 1995, la última revisión hecha por Sociedades Bíblicas Unidas, que ha entrado en circulación entre el pueblo cristiano del mundo de habla hispana hace varios años. La persecución en Europa llevó a un grupo de puritanos a convertirse en peregrinos que después emigrarían de Ámsterdam a Inglaterra, buscando la manera de salir hacia nuevos horizontes. Y así fue como en 1620 llegó la Biblia a los Estados Unidos. Los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español, enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, llegaron a Buenos Aires y a Montevideo en 1806. Entre 1804 y 1807 se imprimieron 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués, que marinos y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Entre los años 1808 y 16 se repartieron en las Indias Occidentales 4.000 ejemplares de la Biblia y 11.500 Nuevos Testamentos en español, francés, inglés y holandés. Comerciantes, viajeros y piadosos capitanes de barcos también diseminaron ejemplares del texto sagrado por las costas de América Latina. Parece que las primeras sociedades auxiliares para la distribución de la Biblia en América Latina fueron las organizadas en 1818 entre los negros de Barbados y Bermuda. 4 años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, se publicó una edición bilingüe del Nuevo Testamento en dialecto africano e inglés, que fue destinada a los misioneros moravos en Surinam. De ella se realizaron subsecuentes ediciones hasta 1889. Sin lugar a dudas, el misionero más dedicado a la obra de la distribución de la escritura en este periodo fue James Diego Thompson. Viajó por iniciativa propia a América Latina para promover el método lancasteriano de educación, usando la Biblia como texto principal. Desde 1818 estableció escuelas y distribuyó la palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú.
antes de servir como agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en Ecuador, México, el Caribe y Canadá. Por fin la Biblia había llegado a las Américas. La versión conocida como Reina Valera comenzó a afianzarse en el territorio de habla hispana, pero la labor no concluía ahí. Había que traducirla a los diferentes idiomas que se hablan en el continente y mantenerla actualizada de acuerdo a los cambios propios de cada idioma. Este texto pretende poner el texto de Reina Valera acorde con el uso de la lengua a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, puesto que el texto anterior de 1960 tenía muchas características que eran propias de la época cuando se hizo esa revisión, pero que no calzan en la actualidad muy bien con la manera como nosotros usamos hoy el idioma. Fue hecha por un equipo multidisciplinario de varias partes del mundo de habla castellana, incluyendo la península ibérica y varias regiones de América Latina. Dios nos ha bendecido permitiendo que investigadores, arqueólogos, biblistas, eruditos, etc., logren sacar a la luz, a veces encontrándolos en bibliotecas que nadie registraba, especialmente en los archivos antiguos, documentos que son de un valor incalculable para los estudios de la Biblia, para los estudios de la época cuando se escriben ciertas partes de la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, y también para la traducción bíblica. Me refiero a los documentos de Qumran, que salen a la luz los primeros en 1947 y que poco a poco va revelando que no se trataba solamente de unos pocos documentos en una cueva allí en Qumran, cerca del Mar Muerto, sino que esparcidos en 11 cuevas distintas se encontraron muchas tinajas que contenían manuscritos bíblicos que permitieron y permiten a los especialistas conocer más de la época del Nuevo Testamento, de la época en que vivió a Jesucristo, pues se calcula que esos documentos corresponden a esa época cuando fueron escritos, y que probablemente fueron escondidos allí para librarlos de los ataques romanos que van a concluir con la destrucción del Templo de Jerusalén. Y tales documentos permiten, conocer más sobre la época y permiten algo de un valor incalculable para los especialistas de la Biblia y los traductores de la Biblia, porque permiten tener por fin a mano, especialmente documentos del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento. Probablemente el más conocido de todos ellos es el rollo de Isaías, que antecede en muchos siglos a los documentos más antiguos que se tenía hasta entonces del Antiguo Testamento. Los que han estudiado un poquito acerca de este tema, no me refiero específicamente a los documentos de Qumran, sino al tema general de la Biblia, pueden imaginarse el significado que puede tener a la mano un documento del Antiguo Testamento cuya copia más antigua es del siglo X de nuestra era, y de repente tener en la mano un documento de ese mismo texto bíblico que antecede en unos siglos a la era cristiana. Es tan obvio el significado de eso que casi tratar de explicarlo podría ser un insulto, porque cuanto más cerca estén los documentos de los escritos originales que no han llegado hasta nosotros, por supuesto es de muchísimo más valor. Los manuscritos descubiertos preceden en siglos a los que se tenían para estudiar, comprender y traducir el texto hebreo. Esto ha permitido a los estudiosos comparar el texto tradicional, conocido como texto masorético, con la Septuaginta de la traducción griega. Los rollos estuvieron escondidos por más de 1900 años en cuevas de dicha región, donde un niño pastor de ovejas accidentalmente los descubrió. Gracias a la investigación continua, a la tecnología contemporánea y al desarrollo de nuevas metodologías de estudios bíblicos, los creyentes del nuevo siglo están en una posición ventajosa para la comprensión del mensaje de las Escrituras. La expansión de las comunicaciones vía satélite, por computadoras, telefonía celular, el fax y la internet
abre nuevas puertas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón del planeta. La intención de Dios es que su palabra llegue a cada ser humano. Las sociedades bíblicas unidas trabajan arduamente para que las Sagradas Escrituras estén disponibles en todo el mundo, en un lenguaje que la gente pueda entender, a un precio que puedan pagar y en el formato adecuado. A pesar de todo este esfuerzo, las estadísticas nos siguen retando. La población mundial se estima en 6.000 millones de habitantes. De ellos, menos de 2.000 millones son cristianos. En la actualidad, hay más de 6.000 idiomas en el mundo. De ellos, solo 2.195 idiomas cuentan, por lo menos, con una porción de la Biblia. 3 de cada 4 cristianos aún no tienen un ejemplar de la Biblia. El 85% de los cristianos del mundo occidental nunca ha leído la Biblia completa. 300 millones de personas alrededor del mundo no tienen ni un libro de la Biblia traducido a su idioma. 2.000 millones de personas no tienen acceso a la palabra de Dios porque no pueden leer la Biblia o porque no la tienen disponible en medios no impresos. Las Sociedades Bíblicas Unidas han publicado varias versiones contemporáneas de la Biblia en castellano. Destacan de manera especial la última revisión de la Reina Valera, que es conocida como Reina Valera 95. También está la Dios habla hoy, que es una revisión o edición de la Biblia en versión popular. Y últimamente la Biblia en lenguaje sencillo, que es una traducción que busca alcanzar al público infantil, pero también a ese público especial que nosotros conocemos con el nombre de nuevos lectores. El trabajo de traducción de la Biblia también ha integrado nuevas tecnologías, como lo es la computadora. Hoy día, prácticamente en todo nuestro proyecto de traducción, la computadora ha venido a jugar un papel muy importante, no solamente en la traducción del texto mismo, sino en el uso de diferentes herramientas que han venido a agilizar el trabajo de traducción. Y llama la atención hacer la comparación entre los primeros materiales que se usaron para la transmisión del texto, los papiros, los códices, los pergaminos, cuando vino la imprenta, el papel. Así que le damos gracias a Dios que nos ha permitido que cada vez que surge un elemento nuevo en la tecnología puede ser de inmediato integrado en nuestro trabajo de traducción. Y esto pues no solo se nota en la traducción, sino también en la producción y en la distribución de las Sagradas Escrituras. Además, hay que agregar el hecho de que hemos involucrado en nuestro trabajo de traducción otros medios de comunicación, como lo son el video, el audio, y para ello los consultores de traducción, los equipos de traducción están siendo ayudados, entrenados al uso de esta nueva tecnología, de cómo traducir la palabra de Dios, enfatizando la oralidad del texto, o en el caso de los videos, todo el tipo de trasfondo, de materiales visuales que tienen que ser integrados, pero que reflejen de manera fiel el mensaje de la palabra de Dios. En la era de la informática, ya contamos con una contumacia, es decir, la Biblia en CD-ROM. Y para las generaciones más jóvenes, la Biblia está disponible en audio y en video. Para los invidentes o aquellas personas con problemas visuales, la Biblia está disponible en el sistema Braille de lectura. La historia de la Biblia nos presenta un libro que fue perseguido por sus enemigos y protegido por Dios, porque su propósito es comunicar salvación a todas las generaciones. Gracias a todo el esfuerzo, la fe que una vez fue dada a los santos nos fue entregada en herencia. La palabra divina que la genera llegó hasta nosotros. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en Occidente, declaró: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso se hizo evidente cada vez que un cristiano fue martirizado, porque Dios
levantaba 10 creyentes para que tomaran su lugar. 4000 años son difíciles de resumir, pero la Biblia no es lo único que ha resultado del largo proceso de formación del canon. La colección de los libros considerados como inspirados por Dios también nos hablan de nuestro constante peregrinaje de fe. En este nuevo siglo, hagamos como el pueblo hebreo, que un día al regresar del exilio volvió a la Biblia y sus corazones se llenaron de gozo y esperanza para el presente y el futuro. El plan de Dios para la humanidad ha sido preservado milagrosamente en forma de una biblioteca que es y será siempre un libro indestructible. Hagamos de este libro indestructible el centro de nuestros valores, la norma para nuestra vida. Digamos al mundo, estas palabras se escribieron para que crean y para que en ellas también tengan la vida eterna. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso, amado. Por eso quisimos compartir esta maravillosa historia. Damos gracias a Dios por haberlo permitido. Damos gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas por este maravilloso material que ha preparado para nosotros como creyentes y para cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado, para que llevemos su palabra y para que aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador puedan dar ese paso. Por eso no podemos irnos de aquí sin darle la oportunidad a los amigos, conociendo esta maravillosa historia de lo que ha sido la evidencia del plan de Dios, porque si esto no fuera la palabra de Dios, en todos estos 4000 años de persecución que tiene este libro hubiese sido destruido, pero ha sido precisamente preservado para que usted y yo tengamos fe, para que usted y yo creamos que esta es la palabra de Dios y que, como ella misma lo define en el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies, ¿verdad que sí? Y lumbrera a nuestro camino. El Señor quiere que también esa sea lámpara a tus pies, querido amigo. Mi querida amiga, quiere que sea lumbrera a tu camino. Pero para ello tiene que tomar una decisión. Y la decisión, la propia palabra lo dice. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo el que lo recibe, todo el que confiesa con su boca, le escribió Pablo a los romanos, allá en el capítulo 10, 9 y 10, dice: todo el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De manera que si usted, amigo, amiga, ha sido tocado con todo lo que el Señor ha permitido que hagamos aquí en esta mañana, y usted hoy quiere dar ese paso recibiendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo voy a hacer una oración. Le invito que todos cerremos los ojos y aquel que no lo haya recibido, que repita conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. Pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada y acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna.
Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a leer la Biblia diariamente. Si usted no tiene una, acérquese a nosotros que le vamos a conseguir una. Que ore al Padre en el nombre de Jesús y que asista a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si usted vive en el área de Santo Domingo y no tienes una, nosotros le invitamos al altar del Mesías. Leopoldo Navarro, número 41, Don Bosco, en la frontera con Miraflores. Aquí estamos en este tiempo de pandemia los domingos a las 10:30 de la mañana, entrada libre y sin compromiso. Te estaremos esperando con los brazos abiertos porque Cristo te ama y nosotros también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay algo importante, amado. En la vida de un adolescente, en la vida de un joven, pasar de la etapa de la colegiatura, el bachillerato, como decimos nosotros en República Dominicana, para ir a una nueva etapa en su vida, la universidad. Eso es de suma trascendencia. Y hoy este joven, José Antonio, prontamente va a la universidad. De manera que yo le voy a pedir a José que se ponga de pie ahí para que la iglesia estemos orando por él. Póngase de pie, José. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este joven va a la universidad, inicia esa nueva etapa en su vida. Y cada etapa que nosotros vamos a iniciar en nuestra vida debe de estar en la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Y parte incluso de esa timidez, José la botará también ahí, en esta nueva etapa en su vida. No sé si quiere pasar José aquí adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. De manera que le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y que extienda su mano hasta este joven. Gloria a Dios. Para que sea el Señor guiándole en esta nueva etapa en su vida. Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres, Señor, nuestra dirección, que tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Señor, en esta hora te presentamos a tu Hijo, Señor. Mira a José Antonio, Dios, esta nueva etapa que inicia en su vida, Señor. Te pido, oh Padre, que tú sigas poniendo en él sabiduría, que tú le des inteligencia y ciencia, Señor, y que él pueda ser un ejemplo, Padre Santo, de lo que tú haces, oh Señor, cuando nuestra mente y nuestro corazón está dispuesto para ti. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor y Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, José Antonio, está en tus manos. Amén. Dios te bendiga, José. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues, amados y amadas, nos vamos a despedir oficialmente del servicio, pero recuerden que ahí tenemos un brindis con motivo de nuestro aniversario que le invitamos a compartir con nosotros. Así que nos ponemos de pie, damos gracias al Padre por esta maravillosa mañana, este tiempo en el cual su gloria se ha manifestado en el conocimiento de la historia de su palabra, para nosotros seguir trillando el camino de la fe hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso en esta hora decimos: Maranata, Cristo viene ya. Dios te bendiga, iglesia.